Sí, estuve para hacer el calendario, hice malabares mirando las fechas de un club y otro para no cruzarme con ¿En las serio? reuniones. No, pues está muy bien, la verdad. Y qué bueno que no te conocía, no conocía el grupo, pero está interesante este que creaste de lecturas, literatura japonesa, que en mi vida había leído una. Ahorita es la primera para mí. Nuevito el grupo. Y empezaste con una obra grande, porque por lo general se empieza es con esas obras cozy que son cortas y tranquilas, ¿no? De ritmo. Pero empezaste con un clásico, con Kokoro. Sí, mandaron información muy, muy interesante. Y sí, pues me encontré que era un clásico, ¿no? Ya, con una fecha de publicación muy, muy de 1914 si no me equivoco. Yo, wow, no conocía esto. Sí. Bueno, chicos, voy a empezar mientras se van uniendo los demás y si se Ok, animan. Igual, bueno, sabemos que es la primera reunión, entonces si tendremos poquitos, es normal y ya después el grupo irá creciendo. Esperemos que sí. Pues bien, para quienes no me conocen mucho, pues mi nombre es María Stephanie, yo soy colombiana y resido en Japón hace casi ya 4 años y por eso fue que me interesé por la literatura japonesa, pero empecé a leer literatura japonesa así a los pocos, ¿no? Tímidamente. Y ya empiezo a ver nuevas opciones. De hecho, el grupo está interesante porque anoche, bueno, para mí fue anoche, para ustedes esta mañana, se citaron algunas obras que no conocía. Pues Eyoko Okawa, sí la conozco, sí la he escuchado hablar, pero esta de las ballenas jamás. Entonces, eso es lo bueno del grupo. Pues bien, Natsume Soseki es, bueno, Natsume Soseki, porque yo tengo la costumbre de pronunciarlo con I y mi esposo, que es japonés, siempre me corrige. Él nació en 1867 y falleció en 1916. Es uno de los autores japoneses exponentes del naturalismo japonés y padre de la modernidad, pues de la literatura moderna en Japón, que para mí el autor fue un autor revelación, porque pues yo empecé con Soy un gato y el estilo, bueno, la influencia occidental en la literatura de Soseki me sorprendió, porque si tú lees a otros autores de la época, bueno, Kawabata no es muy de la época, un poquito después de Soseki, pero el estilo es más sosegado, ¿no? Como más a la lectura del ambiente. En cambio, Soseki, ¿no? Soseki aborda, pues, diferentes estilos son los de Kokoro y Soy un gato, que fue la obra con la que empecé con Soseki, pero sí es más directo, ¿no? Aunque la sensación que deja Kokoro es más de melancolía y reflexión, ¿no? De eso ya hablaremos. Dejé aquí unos datos para que no se me escaparan. Bueno, Natsume Soseki no es el verdadero nombre del autor, Natsume sí, pero Soseki es un apodo que él se puso con unos, bueno, él cuando era niño, desde que era niño estudió literatura china tradicional, era amante de la literatura china y entró a estudiar en la Universidad Imperial, que actualmente es la Universidad de Tokio, literatura inglesa, para finalmente convertirse en profesor de literatura inglesa y fue becado en el año 1900 para viajar a Inglaterra por el Ministerio de Relaciones Exteriores para pues estudiar literatura inglesa y convertirse en un docente más especializado. Como él era amante de la literatura tradicional china, escogió unos caracteres que hacían parte de un poema tradicional en el que Soseki se puede traducir de varias formas, principalmente lo usaba cuando firmaba como molesto, ¿no? La palabra en sí, pues la traducción es exacta, pero molesto o incómodo, pero el poema en sí refiere a algo difícil de entender. El verdadero apellido de Soseki es Kinosuke. Eh, Era un autor amante de la sátira. No sé si eso le vino después de la experiencia en Inglaterra por la influencia occidental,
El caso es que él comenzó a publicar después de que retornó de este viaje en 1903, viaje que le causó pues un estado de depresión por esta desconexión cultural, ¿no? Que bueno, en la época pues sí que las culturas estaban isoladas, más Japón que acababa prácticamente de abrir el país al mundo. Entonces fue una experiencia difícil para el autor. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ahora sí les dejo la palabra para hablar de la obra de Kokoro. Sí que es uno de los clásicos más relevantes de la literatura japonesa y el autor ha influenciado a otros autores ya contemporáneos de Japón, como por ejemplo Yukio Mishima, que siempre exaltó a Soseki. Pues bien, chicos, ahora sí me cuentan quién quiere comenzar. Pues mira, a mí se me hizo un libro muy interesante. Sí sé que es uno de los libros fundamentales en la cultura japonesa por parte de la cultura, porque nos muestra muchos de los partes que integran este valor como honestidad, como honorabilidad, toda esa grandeza que Sensei representa. Sí se me hizo interesante la forma en cómo el propio Sensei narra toda su historia con eh, lo que hubo detrás del cortejo de su esposa y la relación que hubo con su madre y con su propio amigo de Sensei. Entonces, a mí se me hizo un libro interesante porque, reitero, nos muestra todas esas tradiciones y esos, ¿cómo se dicen? Pues la vida cotidiana, ¿no? Digo, realmente para nosotros, desde el hecho de que es un tatami, ¿no? De que nosotros no podemos tener tan fácil, ese contacto con la cultura japonesa, pues nos es un tanto extraño, ¿no? Y a la vez apasionante, porque pues conforme vas pasando las páginas, te vas dando cuenta de lo que este Natsume nos narra. Creo que la historia es un tanto dramática porque ese triángulo amoroso que a momentos se ve auspiciado por la propia madre de la esposa de Sensei y a momentos pues va y viene, ¿no? Esas pasiones, creo que es algo más común de lo que uno pudiera pensar. El saber a lo mejor que este, eran amigos, ¿no? De inicio, desde un principio ellos se sentían casi hermanos, y por esta persona obviamente se distancian. Es algo difícil, no sé cómo se maneja en la cultura japonesa, pero normalmente es la dama la que escoge, ¿no? Digo, nosotros estamos para ser escogidos, la dama para escoger. Entonces, en cuestiones de amor no puedes nunca gobernar en el corazón de alguien. Y entonces yo creo que cometieron un error porque ellos competían por el amor de ella, sin siquiera saber si ella se había decidido por uno de los dos. Toda esta historia que le relata Sensei a Yo, me parece que se llama Yo, ¿verdad? Y a la vez conocer la historia de vida de su, ¿cómo se dice? Discípulo. Al ver cómo este niño, bueno, este joven ha logrado graduarse de la universidad y cómo retoma uh, ese lazo que tiene con su familia. Y creo que también es interesante porque sé que el padre de ellos se encuentra grave, se encuentra enfermo, y él trata de volver a retomar esa relación, ¿no? El saberse presente y demostrar obviamente que ya se graduó no es tan importante para él como el saber la historia de su sensei, ¿no? Entonces, esa parte a mí sí se me hizo un tanto difícil. Creo que es algo que choca en nuestras culturas, porque los latinos somos más como que la cultura de la familia muégano, ¿no? Todos juntos. Entonces, ese desapego que él puede tener hacia su propia familia y desviarla hacia Sensei se me hace interesante.
creo que nos muestra, reitero, mucho de esa familiaridad que tiene, se vive en Japón. Y por eso yo creo que es algo muy, una piedra fundamental, mejor dicho, en la literatura japonesa. No puedo decir que sea tan grande porque no conozco, no tengo las bases. Tal vez hay algunos escritos más antiguos y puedan gozar un poco más de esta fama, de esta importancia, pero por lo menos para la literatura moderna creo que es como que el eje, ¿no? Como que todos los escritores, todas las historias rondan esta situación. Cuando yo lo leí no pude dejar de recordar una película de Ghibli, no recuerdo cómo se llama, pero es una película, ahorita lo voy a buscar, donde el protagonista, me parece que se dedican a armar aviones en la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué, como que las uní. No sé si realmente fue el periodo o fue la propia historia, pero al menos en mi mente pasaban todas esas imágenes de esa película, ¿no? Entonces, reitero, creo que se me hace interesante y hay algo que menos a mí no me agradó. Comprendo que la literatura japonesa tiene cortes abruptos en su historia, no tiene un final en el que digamos fueron felices, ¿no? No, o sea, no sabemos, pero yo me quedé con muchas ansias de saber qué pasaba después, tanto con la familia de Yo cuando se sube al tren y qué pasaba con Yo cuando llegaba a la casa de Sensei. Eso así como que la historia se me hizo muy cortada abruptamente y me quedé con ganas de saber. No sé si hay algún otro libro que lo manifieste, pero vamos, así es la literatura japonesa y tenemos que comprenderla. A mí me agradó mucho el libro. Qué bueno, Roberto, que te gustó. Sí, el libro es, como le diríamos en Occidente, costumbrista, ¿no? Y corre lento, pero muestra mucho de la época, ¿no? Y de la cultura. Creo que la película que dices era un piloto de guerra Creo que era que el se hijo. convierte como en cerdo, o no. No, creo que era el hijo del dueño de una fábrica. Déjame lo checo ahorita mismo y te Ah, doy el dato. No soy sí. tampoco muy experto en Ghibli, pero sí veo algunas películas. No, pues yo tampoco. De hecho, mi desconocimiento me trajo como regalos algunas veces de Navidad que mi cuñada me da una película Ghibli de regalo para que la vea. Bueno, sí que es, se ven muchos matices culturales en Kokoro, obviamente, y es que lo que dices, ¿no? De la familia, de la concepción de familia en Japón es un choque para nosotros, porque incluso ahora se le da más relevancia a la cara social, ¿no? De la persona, porque se entiende que la familia es el soporte y que la familia siempre va a estar ahí. Entonces, los hijos exigen mucho de sus padres sin decirlo, ¿no? Esperan incondicionalidad, claro que los respetan, pero no sienten mucha necesidad de corresponder abiertamente a estos actos paterno-maternos porque es una obligación, ¿no? Entonces, sí, también me chocó un poco porque una vez hablando con mi esposo durante la época del noviazgo, me dijo, es que creo que era sobre la hermana que estábamos hablando, no lo recuerdo, es que ella siempre va a estar ahí, ¿cuál necesidad tengo yo de preguntarle cosas o si necesita algo o no? Pues si ella necesita algún día, lo dirá. Claro que no, porque esa no es la costumbre aquí, la gente es muy cerrada. Entonces, sí, hemos estado trabajando en eso y siempre le digo, pregúntele a su hermana si quiere ir con nosotros a tal parte. Ay, pero si ella quiere ir, pues ella lo dirá, ¿no? Claro que no lo va a decir. Sí, claro que no. Entonces siempre
me encuentro así tratando de empujándolo, ¿no? Vaya, diga, pregunte, porque como solo quedan ellos dos, ¿no? Ya no están los padres. Y sí visualizo una vejez juntos los tres, ¿no? Ya cuando nuestros hijos se vayan, pues vamos a quedar los tres, ¿no? Pero entonces no, aquí no es así de el clan familiar, ¿no? Como es en Occidente, pues en América Latina. Y hablando con algunos conocidos de España también funciona de esa manera. Aquí es todo muy cada uno por su parte y se nota en la percepción que tiene este protagonista Jo, que dijiste, de su familia. También vi ciertas similitudes comportamentales, por ejemplo, él se siente presionado con las expectativas que tiene la familia después de que se gradúe de la universidad. Y yo recuerdo que sentí algo parecido cuando me iba a graduar, pues yo estudié Derecho y en Colombia para graduarse de Derecho tienes que presentar 4 exámenes generales de líneas temáticas, ¿no? Y sí me daba miedo presentarme, ¿no? Y mi mamá me presionaba mucho. Y yo le dije, ¿es que usted cree que después de que reciba el diploma me van a dar un bono público, un subsidio? Y yo recordé eso y pensé, qué desgraciado, que cuando somos adolescentes que no, o sea, pensamos que el mundo es muy grande, que nuestra comprensión del mundo es muy grande, pero realmente respecto a familia, padres y todo esto, no lo es tanto así como lo imaginamos, ¿no? Y ese es el comportamiento que tiene el protagonista respecto a su padre. Una coincidencia también que vi es que esta clase social alta, porque pues pese a ser de campo, no era fácil enviar a tus hijos a estudiar a Tokio, ¿no? Menos en esa época. Y en la Universidad Imperial, de hecho, todavía la Universidad de Tokio es difícil entrar. Y bueno, es como es la misma sensación de los filósofos griegos antiguos, ¿no? De que aquí todos somos eruditos y tenemos un nivel superior y estamos siempre reflexionando sobre ideas y tiene cierta similitud, ¿no? Me pregunto yo si eso es parte de la influencia de Occidente o si ya cómo funcionaba antes, ¿no? Porque no tengo claro la figura de la universidad, cómo aparece en Japón. Eso sí, son temas que dejé ahí anotados para investigar más a fondo y incursionar, ¿no? Aquí sobre la cultura, las tradiciones y tal. ¿Y qué otra cosa respecto a lo que dijiste? Sí, también me quedó sonando. Fíjate que respecto a este personaje K, comparte similitudes con la vida del autor, porque cuando el autor cumplió 2 años de edad, en esa época era costumbre que una familia muy amiga medio que adoptaba a los chicos, ¿no? No siempre con cambio de apellido, pero el niño se iba a vivir con esta familia. Y es que Soseki fue el quinto hijo, entonces esta familia amiga de la familia natural de Soseki se ofreció a cuidar de él y lo cuidó como hijo hasta los 9 años. Entonces él vuelve a una casa con una familia que no conoce, no recuerda, y con la cual no tiene afinidad, el último hijo, ¿no? El menos prioritario, porque siempre, si acaso el segundo tenía derecho de aspirar a un futuro, pues una formación y esas cosas, ahora el quinto, ¿no? Y así él, en la biografía que leí, siempre manifestó esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, ¿no? Arrancando por ese desarraigo familiar y cuando viaja a Inglaterra, pues ese sentimiento explota porque siente la diferencia, ¿no? Y fue una persona melancólica por pues ese sentido filosófico que siempre lo acompañó y esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, ¿no? Me recordó a Facundo Cabrales esta canción. Y es que es como un sentimiento humano, ¿no? No es solo sí, Dasai. Dasai es muy famoso, otro autor muy famoso. Sí que me da cosa entrar con Dasai, por eso no lo puse este año, pero el otro año sí nos aventamos. Eh, sí, la época también, ¿no? En la que vivió Soseki
Entonces, esas personas muy reflexivas, muy académicas y más con ese sentimiento de no pertenecer, pues él influyó en su obra bueno, incluso en su salud, ¿no? Dicen algunas personas. Entonces, sí, ya perdí el hilo de lo que estaba hablando. Me recordó a eso que, sí, las similitudes que comparte con K, con la vida de K. Y en algunas manifestaciones que hace, K te pregunta, ¿será que ese es el pensamiento del autor? Porque K es apático, pero siempre está buscando el sentido de la moral, ¿no? Incluso se empapa de cultura occidental y de religiosidad para encontrar eso, ¿no? Para sentir que se está elevando de una forma espiritual, cosa que pues en el Japón de la época, bueno, el budismo tenía mucha influencia y todo, pero actualmente la mayoría de las personas, sobre todo de ciudades grandes, hacen ritos budistas, sobre todo el de final de año, que es ir a partir el año en los eh, templos, pero no lo conectan con el tema de religiosidad. O sea, ellos hacen prácticas budistas más por costumbres, tradición, pero no tienen muy inmerso ese chip de la religiosidad y la espiritualidad. Son un poco apáticos a eso. Y eh, de lo que dijiste, de que se presenta pues la vida de estos chicos, sí me pareció interesante porque nos muestran tres adolescencias, ¿no? En la vida del protagonista, la vida del sensei cuando era adolescente y la vida de K. Y hacen comparaciones. Y esa forma en que el sensei siempre resalta es que actualmente en la modernidad para ti es diferente, ¿no? Que ya tienes más libertades, que ya eres más libre, tienes más acceso a ciertas cosas. Y estamos hablando de 1916, ¿no? Todo lo que faltó para que incluso actualmente hay cosas que no, pues que en todas las culturas todavía tenemos recelos de gozar de esta libertad y ahora para nosotros los occidentales en Japón, la privación de las libertades individuales, o sea, no de país, sino de que la persona culturalmente está acostumbrada a cerrarse, nosotros lo concebimos como que es muy fuerte este índice, ¿no? Y el sensei dice, es que tú ya eres más libre, imaginen cómo era antes, ¿no? Para ellos para esa cultura, ¿no? Entonces, interesante que Soseki siempre trata de marcar el antes y el después de la era Meiji, ¿no? Que la melancolía que sienten algunos personajes de la obra por la muerte del emperador y que se acaba la era Meiji, porque para los japoneses de la época la era Meiji era, pues, para las personas que compartían la misma generación del emperador Meiji, era como nosotros somos el surgimiento de una nueva mentalidad, de una nueva cultura de nuestro país, un nuevo enfoque. Y se muere el emperador, siente la nostalgia de que esa época, ese tiempo de ellos se fue y queda la incertidumbre por lo que vendrá, ¿no? Y entonces es complicado porque no sienten conexión con el pasado, porque la era Meiji fue corta, ¿no? En relación a otras eras, y sienten temor por el futuro. Entonces, ya sienten que no pertenecen, aunque el país continúa siendo relativamente lo mismo, ¿no? Porque de un día a otro, ¿no? Pero ellos sienten esa pérdida y ese sentimiento hacia el emperador era muy fuerte porque era como el padre del pueblo, ¿no? Y era, como lo dices, una cultura muy de honor, de pertenencia, entonces fue fuerte. Y esas cosas que resalta Soseki y que se pueden rescatar ahí haciendo una comparación de época, son muy interesantes. ¿Quién más desea dar su opinión?
Yo puedo hablar rapidito, sí, porque pues como es la primera lectura de ese pues japonesa que leo, a mí se me hizo bien curada la narrativa. Yo pensé que iba a ser como que, no sé, como que me iba a desconectar, como que iba a batallar para seguirla. Y se me hizo muy pura, así, muy sentimental, como que te deja mucha reflexión, porque pues finalmente los seres humanos seguimos viviendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Con la familia, el esposo con la esposa, los miedos, esa necesidad de conectar con la gente, el miedo a todo, ¿no? A cosas nuevas. Como este joven al principio no es muy sociable, por así llamarlo, y como al momento de acercarse curiosamente como lo leí, que lo vigila de alguna manera, se me hizo muy curioso, y se anima a hablarle, y todo lo que conlleva ese momento, ¿no? A esa decisión. Y ya se me quedó, wow, o sea, ¿qué tal si no nos hubiera atrevido a hablarle, ¿no? O a darle seguimiento. Y todo lo que desencadena, eso a mí se me hizo muy interesante cómo lo escribe, ¿no? El autor, y cómo te lleva a esas líneas de tu vida, esos tipos como de aprendizaje, ¿no? De esas personas que dice sensei, yo le digo sensei porque para mí es algo como una persona que sabe mucho. Eso se me hizo bien curioso, porque yo lo conocía como un maestro de artes marciales, así se les dice, ¿no? Pero aprendí que también a las personas, por así decirlo, pues sabias, de alguna manera que ya han vivido, tienen ese mote. Y, y yo no lo conocía. Pero como a él le sirve, ¿no? Esa conexión con Sensei, porque no sabemos cómo se llama, pero así se le conoce. Y cómo él se mete en su vida, aunque él no quería, la verdad, mucho que ver con él, pero pues finalmente el muchacho se va acercando. A mí me gustó mucho esa parte y conocerla de ese libro, porque he leído otros libros, pero no me había dado ese sentimiento como puro, sí, como esa sensación como de que no lo planeas, lo haces y a ver qué tal. Y el libro me agradó mucho, la verdad, en ese sentido, de ir leyendo las líneas y darme esa sensación como de conocer más sobre estos personajes. Y como dices tú, la cultura pues, de Japón, el autor, Soseki, de alguna manera lo manifiesta, ¿no? En esta obra. No sé si es la primera, la segunda, no sé, pero me interesó mucho saber también qué otros libros tiene, porque me gustó mucho cómo escribe, la verdad. Y eso fue lo que a mí me dejó. Ya me voy porque soy muy parlanchina para escucharlos a ustedes. ¿Qué les pareció? Sería eso. Muchas gracias, Verónica. Sí, es muy puro, ¿no? De hecho, muestra mucho cómo es el sentimentalismo en esa época de la vida, ¿no? En la adolescencia, que está curioso por descubrir y pues él ve en el sensei como un guía, ¿no? Y la verdad está medio perdido porque no siente que su padre sea una persona que lo pueda guiar porque no le da valor académico al padre y sí le da ese valor académico al sensei. Entonces, interesante. ¿Sabes? Recordé que este Kokoro hace parte de una trilogía que no es seguidos, cada libro es autoconclusivo, pero Kokoro es el último, una trilogía en la que el autor quiso hablar sobre estos sentimientos, ¿no? Soledad y melancolía. Entonces, por eso se siente esa vibra, como dices, ¿no? Muy pura, muy honesta, ¿no? Que se abre mucho. Y por eso también el título es Kokoro, ¿no? Que en Japón, bueno, en japonés Kokoro representa la conexión entre
corazón y mente, como la apertura del ser, ¿no? En principio, cuando el libro se publicó a través de una revista literaria, el título era Kokoro, el testamento del sensei. Entonces daba a entender que en esa carta, que era como el testamento del sensei, estaba el alma y el corazón del sensei, pero después cuando se edita el mismo año en forma de libro, se deja solo en Kokoro. Bueno, la trilogía, creo que el primero se llama El equinoccio de primavera y más allá, el segundo es El caminante y el tercero es Kokoro, para que lo anotemos ahí, lo tengamos pendiente. ¿Alguien más desea participar? Sí, Sebastián, adelante. Perdón que estoy en la calle, estoy yendo a mi casa. Lo estaba escuchando, me pongo cansado. Sí, leí el libro, me encantó. Un poco, les escuché un poco de lo que decían sobre el significado de Kokoro. La verdad, nunca había leído a Soseki, había empezado a leer literatura japonesa con Murakami, luego con Saburo Oe y Kuwabata, y di mucha influencia. O sea, Soseki tiene una gran influencia. Murakami tiene influencia de Soseki. Sí, cuando lo leí dije yo, Murakami se ve que leyó a Soseki enseguida. Y me gustó lo que decían de la conexión que hay entre los dos personajes, entre el sensei y el adolescente, que en realidad son la conexión de dos eras, ¿no? Una que termina, que mencionabas vos, y otra que está ahí, comienza. Y más allá de que haya melancolía por parte del personaje y eso, veo una fuerte conexión. Cuando lo terminé de leer, me acuerdo que terminé de leerlo y terminé con una sonrisa de leerlo porque la verdad que estuvo muy bueno. Le daba una enseñanza, no se ha perdido eso, creo que no sé si se ha perdido ahora en la actualidad, ese respeto por las generaciones posteriores. No sé, ahora la actualidad de Japón se sigue con eso o no, si se respeta o se sigue manteniendo eso. Y no solo, le enseñó muchas cosas. Es más, y cuando hablaste del tema de la libertad, que él le contesta, vos tenés más libertad, y de la curiosidad que tenía el personaje, me acordaba, por ejemplo, que él se cuestionaba, ¿por qué el sensei no trabaja? Y entonces él explica por qué no trabajaba, y le hace como una historia de por qué, que había ahorrado, que había eh, invertido en bonos y eso, y él se podía dar el gusto de vivir una vida tranquila, sin pesares. Y más allá de esa individualidad que tiene el personaje, cada uno desde su lado y desde su punto, su lugar, para mí el mero hecho de encontrarse en un lugar específico, solos ahí, y se encuentren, es como que refleja un montón de cosas. El tipo podría estar en otro lado, elige estar ahí con el sensei, por su curiosidad propia, y además el otro lo acepta, y yo creo que eso es mucho. Creo que ahí refleja el tema de los sentimientos, más allá de la melancolía y la soledad. Eran dos soledades buscándose y se encontraron y hablan. Y ver los puntos de vista de cada uno. A mí me gustó mucho. Y ese dejo de la modernidad y deja de entrever las costumbres japonesas, obviamente que fue uno de los primeros que impulsó la literatura japonesa, me parece, del modernismo, ¿no? Creo que eso nomás. No tengo mucho para decir, tampoco no quiero repetir lo que dijeron porque comparto gran parte de las cosas que han dicho. Gracias. A ti, Sebastián. Sí, fíjate que de lo que dices de la libertad, perdón, hay una parte en una de las conversaciones que sostiene el sensei con este protagonista en donde le dice que el recuerdo de haberse arrodillado ante una persona en un futuro te hace querer pisarle la cabeza. Y más adelante, en esa misma línea de conversación, le dice, la gente de hoy nacida bajo el signo de la libertad, la independencia y la autoestima debe en justa compensación saborear siempre esta soledad. O sea, todavía se discute si lo que él está haciendo es una crítica al sentimiento de modernidad
a la actitud de las nuevas generaciones o si está haciendo una crítica a Occidente, ¿no? A la cultura occidental. Son análisis que no sean, no sean pues no se han ido por una misma línea, porque sí, Soseki es filósofo, escritor y filósofo también, conocido como filósofo japonés, y esto hace parte de las compilaciones que se hace aquí de su obra desde el punto de vista filosófico, porque cuando hablamos de filosofía japonesa, pues no lo podemos concebir del mismo modo en el que estudiamos la filosofía occidental, porque eso aquí no llegó como una disciplina organizada desde el principio, ¿no? La filosofía japonesa alude más, bueno, la filosofía asiática alude más a la influencia del budismo y lo que ciertos pensadores han dicho a lo largo de la historia y pensamientos que se rescatan de obras así, ¿no? Recordemos que el formato de novela también es relativamente nuevo en Japón, porque pese a que tenemos, por ejemplo, la historia de Genji y esta historia de la almohada del pabellón rojo, algo así, no estaba en el formato de novela que conocemos nosotros, ¿no? Eran relatos más de vida cotidiana, no como pues en esta figura literaria específica, y por eso es que esos pensamientos de Soseki se rescatan como filosóficos, ¿no? Tengo que echar un ojo, pienso pasarme un día por el Museo de Soseki a ver qué hay respecto a esto de teoría filosófica del autor, ¿no? Como filosofía en sí y no de su trabajo como literario. ¿Alguien más desea opinar? Sebastián, ¿levantaste la mano o creo que la bajaste? No, sí, creo que respondiste lo que estabas diciendo. La pregunta que te iba a hacer ya la respondiste. ¿Cuál? Filosófico, digo que la grandeza de este escritor pasa porque no solo te tira una novela y una historia, sino que también te hace como, son disparadores de pensamiento, de crítica social, pero para el japonés, ¿no? O sea, uno que es de Occidente como que normaliza todo esto, bueno, te plantea y te cuestiona cosas y vos decís, bueno, nosotros lo hacemos, nos parece normal, pero para la sociedad japonesa disparar eso era diferente, era algo novedoso, algo nuevo. Lo que venía, lo que había antes, y se lo cuestiona. Para bien y para mal, no le da valoración, sino que como que invita al lector a pensar. Él piensa y invita al lector a pensar. Cuando vos decías esto, me hacía pensar eso. Sí, y también, bueno, lo que ya veníamos diciendo de que muestra el antes y el después, y es recurrente eso que vemos de la resistencia de las personas mayores a adaptarse a los cambios que ya vienen después de su época, ¿no? Porque siempre persiste, ¿no? Si tú conversas con una persona ya de la tercera edad, siempre se va a quejar de los jóvenes y de los jóvenes. Y a su vez sus abuelos se quejaron de ellos cuando eran jóvenes, y así nos quejaremos nosotros de los jóvenes cuando seamos viejos, y es algo que no para, es algo humano. Entonces, es interesante y es chistoso, ¿no? Porque nosotros nos sentimos en la época de nuestra juventud que estamos en onda y somos súper modernos, pero en un momento ya nos vamos a quedar atrás a los cambios, ¿no? Exactamente. Y siempre ha sido así, ¿no? Esas obras nos muestran que siempre, claro, antes era más todavía, pero son reflexiones que hemos escuchado en boca de personas conocidas, ¿no? Interesante. Verónica Yoki, ¿deseas decir alguna? Ah, tu apellido me llama la atención, ¿sabes? Sí, hola. Watanabe es mi apellido. Me gustó muchísimo el libro, la verdad no había leído nada de él. Me gusta mucho cómo
De hecho, me sorprendió mucho que siendo un libro tan viejo, lo haya sentido muy actual, independientemente de cómo describe los lugares, de cómo describe la vestimenta, de cómo describe todo, de cómo describe los viajes, cómo se hacían. Independientemente de eso, el pensamiento actual de los orientales se me hizo algo muy, pues muy actual. Bueno, en cuanto a los que yo conozco, son así, o sea, mm, muy disciplinados, es muy importante para ellos hacer las cosas bien. Entonces, obviamente la parte que me gustó más fue la tercera parte, pero sin esa tercera parte no podríamos haber, sin esas primera y segunda parte no hubiéramos podido adentrarnos a esa historia. Y me impresionó mucho cómo lo narra y aparte esa parte que, bueno, a mí me sorprende mucho que como en palabras logra transmitirte ese sentimiento de, de pena y de arrepentimiento que siente el maestro. Entonces, a mí me sorprende mucho porque es de verdad un arrepentimiento. Yo creo que viniendo de una sociedad pues tan correcta, por decirlo de alguna manera, pues ese arrepentimiento que le metió durante tantos años en ese, pues me impresionó muchísimo. El libro terminó, para mí personalmente, terminó magistralmente, así como toda la obra. Y pues, ¿qué puedo decir? Es la primera que leo de él. He tratado de leer la de Soy un gato, pero no me he dado el tiempo. Pero, wow, de verdad me impresionó mucho y me encantó el libro. Y gracias por la invitación. Muchas gracias por participar a ti y a todos. De veras que sí ha sido una reunión rápida, pero muy sustanciosa. Y agradezco también a quienes se pudieron unir ya casi a fin de mes a la lectura, que sí, sí que es un esfuerzo leer un libro ya con el límite de tiempo. Es un proyecto con mucho cariño porque, bueno, cualquier duda, cosa que surja, me la pueden hacer por el grupo que pues tengo aquí más herramientas a la mano para incursionar y también estoy en ese proceso de aprender más sobre la cultura y tal. De hecho, estoy programando una visita al Museo de Natsume Soseki para pues, resolver ciertas preguntas que quedan ahí al aire. Sí es difícil hacer lectura de otras culturas, independientemente de cuál sea, porque pues no estamos acostumbrados. De hecho, pues viviendo aquí yo también puedo ver cómo vive la gente, pero no puedo adivinar lo que piensan y los códigos culturales que todavía no tengo identificados porque mi esposo se occidentalizó mucho para estar conmigo. Y eso sí que es un proceso difícil, ¿no? Para una persona en una cultura tan, bueno, como Japón, que siempre por el hecho de ser una isla y estar ahí en un código de conducta social y toda esta cuestión, es difícil abrirse. Cuando conocí a mi esposo, por ejemplo, en mi experiencia personal, ella llevaba 8 años viviendo en Occidente, entonces fue una súper ventaja. Ya estaba acostumbrado, pero sí, a veces hay cosas que cuando vemos series occidentales, él me pregunta, ¿por qué eso es un chiste? Y yo, pues es que es un chiste porque, porque me preguntan. Es tan claro, pero él no lo entiende. Igual cuando vemos series japonesas, exactamente lo mismo. Entonces, ver esas preguntas que nos quedan, sí, sí, es importante para poder disfrutar más de la experiencia, entonces me lo dejan que yo estoy en la tarea. Muchas gracias a todos. Bueno, mi opinión personal del libro en general ya la he dicho, en las réplicas me gustó mucho. Me parece un ejercicio agradable hacer la lectura de época y reconocer que pese a las diferencias culturales y de generaciones, pues hay cosas humanas, ¿no? Que compartimos y continuará siendo así. De los triángulos amorosos, ok, perfecto. Comparto las fotos del museo.
de los triángulos amorosos adolescentes, ¿no? Que siempre dos amigos y llega una chica, y bueno, eso es común, de hecho lo vemos en las telenovelas latinoamericanas, y es humano. En el caso de la madre, Tokyo Blues, sí, sí, sé la sinopsis, pero no lo he leído. En el caso de la madre, que parece que le ayuda a la hija a estar dando atención a uno y otro, pues es que en esa época tampoco la he visto, pero la pienso ver. En esa época, bueno, en general actual también es así, las familias se preocupan porque la hija se case, ¿no? Porque está la creencia de que, bueno, crear familia es importante y la compañía para la vida es importante y ayudar al soporte económico también, porque Japón es un país muy costoso y pues en esa época una madre viuda pues tenía más reparos, ¿no? Más miedos de no encontrar a alguien porque siempre el apoyo económico del patriarca antiguamente era muy importante. Y entonces quizá la madre pensó que este primer personaje, que el sensei no se iba a decidir nunca, entonces también le daba señales al otro, bueno, difícil y ver en lo que terminó. Cuando Sensei encuentra acá en el cuarto, yo quedé, ay Dios, quedé traumatizada, pero sí es muy impactante, agradable, y como termina también me dejó inconclusa porque quería ver qué pasaba, ¿no? Cómo reaccionaba el protagonista ante la carta de Sensei, ¿no? Cómo iba a afectar a su pensamiento, ¿no? Ya estaba teniendo ciertas reflexiones sobre la familia y todo, pero cómo iba a asimilarlo, no lo dicen, pero bueno, lo dejan a la imaginación. Y sí, me encantó la obra y el autor. Muchas gracias por compartir la experiencia y los espero en la lectura de Sopa de Miso, que es algo completamente diferente a Kokoro. De hecho, ya alguien lo leyó. Gracias a todos. Alguien ya leyó Sopa de Miso y quedó traumatizada. Alguien del grupo. Aún no. Sí, sí, Vamos en orden. vamos en orden, sí. Sí, sí, que por el título algunas personas, de hecho yo publiqué el reel de la lectura conjunta y alguien me dijo, ay, eso es un recetario, y yo, no es un recetario. Sin embargo, voy a publicar hoy o mañana un libro sobre las lecturas conjuntas del año, no solo del grupo de literatura japonesa, sino de los otros dos, para que tengan una idea de qué se trata cada libro, porque sí que es un choque esperar una cosa y encontrarse algo completamente diferente. Muchas gracias, chicos, y buena noche para todos. Que descansen.